13 minutos pasan de las 11 de la noche. Nosotros los vamos a acompañar aquí en segunda vuelta hasta las 12 porque tenemos todavía muchísima información. Y hablando del Congreso y de lo que va a ser mañana la Cámara de Diputados, ya estamos en comunicación con la primera entrevista de la noche. Tiene la amabilidad de atendernos la diputada nacional del PRO por Santa Fe, Germana Figueroa Casas. ¿Qué tal, diputada? Aquí Mariano Casal y Mayra García la saludan. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Hoy tuvieron reunión de bloque en lo que va a ser, en la previa de lo que va a ser mañana y el jueves. ¿En qué quedaron? Bueno, mañana tenemos la postergada, va a ser mi primera entrevista, así, visita del jefe de gabinete, ¿no? Sí, de todo. Yo soy diputada desde diciembre y no habíamos tenido ninguna visita de ningún jefe de gabinete, así que bueno, para mí va a ser la primera vez. Ahí estuve viendo, todavía no terminé de ver todo, ¿no? Las preguntas, las respuestas a las preguntas que hicimos, algunas cosas que se han preguntado no han sido respondidas, o sea que tenemos bastante para seguir consultando. Y el jueves tenemos sesión donde, bueno, se van a tratar, entre otras cosas, el tema de consenso fiscal, que es algo que a mí personalmente me preocupa mucho. ¿Ya tienen definida una posición en cuanto al consenso fiscal? Bueno, el bloque PRO no va a acompañar el consenso fiscal. No van a acompañar. No. Más allá de que algunos integrantes de Juntos por el Cambio sí. Sí, probablemente lo hagan. La verdad que el consenso fiscal tiene varias cosas para criticar, pero para mí lo que más tiene y más me preocupa es que es un acuerdo entre estados provinciales y el Estado Nacional que lo único que hace es solucionar los incumplimientos entre ellos y dejan por fuera a la gente. La gente es la que paga los impuestos. La gente es la que, cuando cambian las condiciones entre nación y provincia, se ve afectada su seguridad jurídica. La gente es la que paga al municipio, a la provincia, a la nación. Es un solo bolsillo y yo veo que eso no es algo que esté puesto en este consenso fiscal. Sí. O sea, es un consenso entre estados, pero no entre la población, la gente, que al final los diputados estamos representando al pueblo. ¿Y van a votar en contra o se van a abstener? Nosotros vamos a votar en contra del consenso fiscal. Bien, y volviendo al tema de mañana, ¿ya saben por dónde van a ir más bien las preguntas? El tema económico, se va a hablar del atentado contra Cristina Kirchner, que eso no había pasado hasta el momento en el que se mandaron las preguntas iniciales. ¿En qué se van a concentrar? Y en la mayoría lo que va a hacer es tratar porque hace mucho que mandamos las preguntas, sí. iba a venir a fin de agosto, después se cambió, y en este país las cosas es como que cambia tanto, 15 días puede ser un montón de diferencia, ¿no? Un mes no te digo, así que sí, yo supongo los que preguntemos, que todavía se está viendo quiénes van a preguntar, si vamos a agrupar por temas, o sea, no está totalmente definido, pero la idea es, a ver, es muy importante la visita del jefe de gabinete, porque mucha información que no tenemos. Y ya nos adelantaron respuestas a las preguntas que habíamos mandado, y hay, ¿viste? No siempre se responde lo que uno pregunta. Claro. Entonces, bueno, vamos a tratar de ampliar ahí. Diputada Mariano Casal, ¿cómo le va? Buenas noches. Mariano, sí, ¿qué tal? Perdón que la interrumpí antes. Usted mencionó consenso fiscal y estoy de acuerdo sobre todo con los impuestos regresivos como son ingresos brutos que afectan todas las cadenas, desde el principio hasta el final. Creo que el gobierno erróneamente vendió como que van a tener unos techos, pero esos techos en muchas provincias todavía no están actualizados, entonces se van a poder seguir subiendo sus impuestos, ellos, ingresos brutos. Ahora, no entró en la sesión del jueves y esto sí me interesa, porque es algo que me parece que el gobierno o el oficialismo va a tener que rediagramarlo y atarlo al presupuesto, que va a interesar inminentemente a diputados, que es el tema de la prórroga de 6 tributos que representan poco más del 30% de la recaudación nacional. Eso no entró, no solo porque no tenía votos, sino también porque algunos artículos me parece que rozaban
la mala práctica legislativa, porque en un mismo artículo teníamos, y en algún momento lo hemos explicado en algún programa, cosas que se votaban por mayoría simple y mayoría absoluta en el mismo artículo, algo irracional que la oposición lo mencionó en la comisión, porque recuerdo esa reunión. Sin embargo, el oficialismo avanzó con el dictamen. ¿Usted cree que este proyecto va a quedar finalmente atado al presupuesto? Y la segunda pregunta que viene con este tema es si usted puede explicar la propuesta del dictamen de minoría de Juntos por el Cambio. Bien, sí, yo creo que va a terminar tratándose, no porque digamos el oficialismo quiera, sino porque hay una parte, como vos contabas muy bien, del artículo, hay una parte que necesita una mayoría que se dice agravada, digamos, y teóricamente parecería que no están juntando los votos para eso. Por otro lado, está bien que se trate junto con el presupuesto, porque cuando tratamos el presupuesto es una autorización de gastos, pero es muy importante saber con cuántos recursos se cuentan. En nuestro país la historia es que se decide cuánto gastar y después se ve cómo se financia. Está bien tratar de empezar a hablar y ver que hay dos caras de la misma moneda, pero en definitiva, volviendo a lo mismo que el consenso fiscal, el bolsillo es el de la gente que trabaja, que cada día va, compra en el supermercado, está pagando el IVA, está pagando ingresos brutos, está pagando todos los impuestos que no vuelven a la gente como deberían. Entonces creo que es una buena discusión para dar junto con el presupuesto. Por otro lado, bueno, nuestro dictamen lo que planteaba era, nosotros el año pasado planteamos que bienes personales no tenía que tener las alícuotas que al final salieron, un aumento enorme de impuestos. Entonces nosotros dijimos, no vamos a prorrogar algo que nosotros votamos en contra. Pero como vos contás, está todo en el mismo artículo. Entonces lo que hicimos fue tratar de agregar algo de racionalidad en el dictamen, dividir, por un lado, la prórroga de los impuestos, por otro lado, lo que se llama las afectaciones específicas. Hay gente que no sabe, pero hay impuestos que no van directamente al tesoro y el tesorero puede, digamos, el Estado puede hacer lo que quiere, sino que tienen un destino específico. Exacto. Claro. Eso se vota cada tanto y es con mayoría agravada porque se está sacando a la coparticipación que va a las provincias. Entonces no puede ser algo así hecho a la ligera, tiene que ser muy consciente de por qué se hace y a dónde va. Nosotros lo que planteamos es, si se prorrogan los impuestos, ir al bienes personales, que era lo que estaba vigente en la época de Cambiemos, que venía bajando, se había bajado bienes personales, y volver a eso. Si no, nosotros no acompañaríamos. Y después, en el caso del impuesto a los débitos y créditos bancarios, es un impuesto pésimo porque es como ingresos brutos. Que uno tenga ingresos o que uno deposite en el banco no muestra capacidad contributiva. El impuesto a la ganancia, cuando uno gana y paga, por lo menos se sabe si tuvo un margen de ganancias. Pero uno puede estar depositando en el banco y le puede estar yendo muy mal, pero tiene que depositar, por ejemplo, para pagar deuda. Entonces, es un impuesto que no refleja lo que sería la capacidad contributiva, la capacidad que tiene la gente para pagar impuestos, que le correspondería pagar porque le va bien. Entonces, lo que planteamos es... Sí, perdón. No, dígame, diputada, perdón. No, que el impuesto a los débitos, el problema que tenemos como oposición responsable es que va al ANSES. Y uno no quiere desfinanciar el ANSES. Muchas de estas afectaciones va al ANSES. Pero también se puede usar a cuenta el impuesto a las ganancias. Entonces nosotros lo que planteamos es aumentar, sobre todo lo que las pymes, pero incluso todos, puedan usar a cuenta el impuesto a las ganancias como para recuperarlo. Entonces eso también está puesto en el dictamen, como una forma de bajar lo que impacta un impuesto que es tan distorsivo. Sí, y agrego algo a lo que usted dijo, que hay muchos impuestos que se votaron en emergencia y después se fueron prorrogando por distintos gobiernos, como el impuesto al cheque, y fueron quedando y ahora nadie los quiere sacar. Pero a todo este comentario lo que digo es lo siguiente, y también enlazando al consenso fiscal. Me parece, y esto lo he dicho también en otros programas como una opinión personal, me parece que muchos gobernadores, sin distinguir el signo político, meto todos en la misma bolsa por más que sea injusto que alguno quede dentro de ese grupo. Me parece que muchas veces, o en general, tratan de desligarse de la situación nacional
y obviamente tratan de defender lo suyo, como con los consensos, con los impuestos, con la coparticipación, y digamos, la conclusión es que al final nunca se discute un federalismo en serio, porque por ejemplo nunca reformamos o nunca sacamos una ley de coparticipación, que era lo que plantea la Constitución. Entonces usted es contador y entiende mejor esto que yo. ¿Usted ve viable que en algún momento esto se puede discutir, ya sea este gobierno o en otro? Es que es lo que debería hacerse. Es como vos decís, un mandato constitucional que no se ha cumplido. El tema es que es muy difícil porque hay que hacerlo por unanimidad, entonces nadie quiere dar el brazo a torcer. Que eso es algo que nos viene pasando en nuestro país desde hace rato, porque los gobernadores tratan de defender su provincia y a veces no piensan en el bien común, sino que cada uno trata de defender. Es lo mismo que hacemos todos los argentinos. Todo el mundo está tratando de ver cómo cubrirse en un país que nos ha enseñado, digamos, que uno tenía plata en el banco y se la podían sacar, que creía que podía ahorrar de una manera, y por ejemplo comprando dólares y después te lo prohíben, que tenés 19 tipos de cambio distintos. O sea, es una tendencia que viene pasando en nuestro país, el del individualismo, el de tratar de cada uno, como se dice, zafar, pero porque no podemos confiar, porque no hay un Estado en el que uno confíe y responda, y eso genera estas islas que cada uno trata de hacer el sálvese quien pueda. Sí, y diputada, volviendo ahora a la presentación de lo que va a ser el presupuesto 2023 y con el antecedente del año pasado de que no fue aprobado en la Cámara de Diputados, ¿cómo va a ser desde el PRO el tratamiento que se le dé a ese proyecto? A ver, primero hay que verlo para poder opinar porque realmente no sabemos. El año pasado estaba totalmente fuera de la realidad del presupuesto. Pero te debo decir que a mí, como profesora de finanzas públicas, me dolió no votar el presupuesto. O sea, y nosotros planteamos todo el tiempo de poder hacer algo constructivo, mandarlo de vuelta a comisión, dándole la posibilidad de no votarlo en contra, porque cuando uno vota algo en contra no se puede volver a tratar el mismo ejercicio. Entonces la idea era que fuera comisión, que se hicieran las modificaciones correspondientes, y no hubo desde el oficialismo ese diálogo y esa forma de poder acordar y tratar de encontrar algo que beneficiaba al país. ¿Y qué tendría que tener para poder avanzar? Por lo pronto tendría que tener una estimación de inflación que tenga que ver con lo que se viene. Sí, ¿y qué piensa que puede llegar a hacer? Hablan algunos de más del 70% para el año que viene. Por eso, no lo sé, vamos a ver qué estima el Ministerio de Economía. Nos falta mucho para que venga el presupuesto al Congreso y de ahí veremos cómo se estiman los números, cómo se ve. Bien, diputada, le agradecemos muchísimo por la comunicación y le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Muy buenas noches. Estábamos hablando con la diputada Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO por la provincia de Santa Fe.